Pues el gran día ha llegado. Tenemos aquí en la facultad a don Luis Azcárate Diz, Luis, como le gusta que le llamemos. Y quiero comenzar, obviamente, por agradeceros a vosotros vuestra asistencia y muy particularmente a Luis, que haya aceptado venir a acompañarnos y a compartir con nosotros pues, muchas décadas de conocimiento y de experiencia. Este acto, como sabéis, se inscribe en el centenario del aniversario del fallecimiento de Gumersindo de Azcárate. De hecho, he puesto a nuestra promoción la denominación de promoción Azcárate. Azcárate, o Gumersindo de Azcárate, fue una persona muy importante en la vida pública en España y también en la vida académica de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, y creo que merece la pena recordarle. Entonces, forma parte, por lo tanto, de un homenaje a su obra política y académica, que aunque fundamentalmente se centró en el parlamentarismo, él estudió el parlamentarismo, tiene varios libros sobre el particular, hizo estudios sociales, también en la jurisprudencia comparada, aunque se centró en eso, también hizo sus pinitos en temas administrativos, pinitos no menores, puesto que fue quien diseñó las líneas maestras de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1889, que llegó hasta los años, prácticamente finales de los años 50. Fue la primera ley, para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo, la primera ley de procedimiento administrativo que hubo en el mundo. Y la siguiente, que fue la austríaca, casi se hizo pues, 40 años posteriormente. Bien, ya solamente por eso ya merecería ese reconocimiento de Gumersindo de Azcárate. Además, este acto pretende ser un reconocimiento indirecto al conjunto de la familia Azcárate. Es una estirpe amplia en la cual ha habido varios hombres que han tenido una presencia pública y mujeres también. Pero bueno, en este acto fundamentalmente hablamos de los hombres, pero como digo, también se podría hacer un acto pensando en las mujeres, Azcárate, que se caracterizó por ser una estirpe de personas que vienen, sobre todo en su rama leonesa, del siglo XIX, en el cual ya hubo un gran autor, político también, que tuvo diferentes facetas, que se llamó Patricio de Azcárate, y que se caracterizó fundamentalmente por el prurito de querer introducir la filosofía en España, de manera que este autor se dedicó, en el tiempo que le dejaban otras actividades, a traducir a todos los clásicos del griego y algunos autores más modernos, como Leibniz, etc. De hecho, tenía una gran preocupación por la educación y por la introducción de la filosofía en el sistema escolar, puesto que había detectado que no existía esa formación, y creó un pequeño opúsculo para su hijo, para Gumersindo de Azcárate, en el que le enseñaba los principales sistemas filosóficos, que se llamó Veladas sobre la filosofía moderna, y que además tiene una anécdota, que no se vendió prácticamente ningún ejemplar. El autor dijo que no se había vendido ningún ejemplar, no sé si ni siquiera lo compraría él, o qué ocurrió, o simplemente demostró que en España en aquella época había poco interés por los temas filosóficos. Varios de los hijos de Patricio se dedicaron también al ejército y a la marina, teniendo posiciones importantes, siendo, por lo tanto, mandos en estos ámbitos. Y el más importante, como decía, fue Gumersindo, que se dedicó a la academia, sobre todo a la Universidad Central, que es el antecedente de la Universidad Complutense en la que ahora estamos, y al Parlamento. Dentro de la familia también merecen destacarse los sobrinos de Gumersindo. Varios de ellos también llegaron a ser hombres importantes en el ámbito público. Entre ellos el padre de Luis, Patricio, también se llama Patricio, que fue un alto cargo dentro del ejército republicano. Como él, si quiere o si tiene oportunidad, después nos contará si es que se da el caso. También dentro de esos sobrinos es muy importante destacar la principal figura, yo creo que para nosotros, es don Pablo de Azcárate. Pablo de Azcárate, como os he comentado en clase, fue secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones, fue además, y habría llegado a ser probablemente secretario general, es decir, el primer puesto de la diplomacia internacional, si no hubiera acudido al llamamiento de la República para ocupar
para ocupar la embajada en Londres. Lo bueno que tiene de Pablo de Azcárate es que, como buen diplomático que era, documentaba todo y tomaba notas en su agenda personal, tomaba notas y escribía mucho todo lo que hacía. Y esto ha dado la posibilidad de que podamos estudiar y analizar qué ocurrió durante esa etapa, la etapa de la Guerra Civil, en Londres, pero también en otras embajadas, también en la Embajada de París, y que también conozcamos otros hechos importantes de la historia contemporánea a través de su trabajo. Por ejemplo, Pablo de Azcárate también se encontraba representando a la ONU en el momento de la descolonización británica de Palestina, cuando pasó a ser el Estado de Israel, en ese tránsito, y como muestra dejó un libro que es leidísimo, conocidísimo por todos los especialistas sobre el tema, que se llama Misión en Palestina. Estos libros los tenemos aquí abajo. Además, también escribió una semblanza sobre Gumersindo de Azcárate. Y dentro, siguiendo la línea de la familia, pues Luis es sobrino, al mismo tiempo sobrino nieto de Gumersindo y sobrino de Pablo, a quien conoció, a quien trató y con cuyos hijos pues prácticamente creció como uno más. En el caso de Luis hay que decir que ha sido protagonista, que es protagonista de una vida prácticamente de película, ¿no? Yo estoy seguro que si estuviera aquí Pérez Reverte podría dedicar una saga, ¿no?, de novelas a los diferentes episodios por los que ha ido pasando Luis. De manera que conoció, para que nos demos cuenta, la dictadura de Primo de Rivera, conoció la Primera República, la Guerra Civil, pero lo conoció conscientemente, quiero decir, no simplemente como un actor pasivo que estaba ahí. Conscientemente la Guerra Civil, después también el exilio, volvió a la etapa franquista también en algún momento, estuvo en una panoplia amplia de países viviendo, pasó también por China, por la Unión Soviética, vivió en la República Federal Alemana, en Cuba, en Argelia, en México, trató a personalidades muy destacadas de esos países, pero también del Partido Comunista Español en el exilio, por ejemplo, La Pasenaria, Carrillo, bueno. Entonces, para nosotros es muy relevante tener una figura así en nuestro ámbito, en el ámbito académico, entre otras cosas porque es una fuente directa de información y de conocimiento. Nosotros en el ámbito académico a veces cometemos excesos, que derivan de que una primera persona, un primer académico, realiza un estudio intentando abordar un problema de la realidad y a partir de ese momento otros estudios, basándose en ese actor o en ese autor que tuvo que enfrentarse inicialmente al problema, comienzan a hacer conjeturas, a investigar lo que ha hecho, y los estudios se van sucediendo, pero el desplazamiento sobre la realidad se va también produciendo, porque los estudios se hacen sobre estudios. Y necesitamos buenas dosis de realidad. Pues bien, en el caso de Luis, pues es un ejemplo directo de una experiencia también de gran valor biográfico, de una experiencia directa sobre los grandes acontecimientos que se han vivido en el siglo XX. También vivió la Segunda Guerra Mundial, no sé si lo dije, la Francia de Vichy. Bueno, realmente es una biografía como os decía, sin exagerar, de película. Entonces, como os decía, ante esos excesos del academicismo, pues tienen importancia los testimonios de personas como Luis, que han vivido, que han reflexionado en primera persona sobre los acontecimientos de la historia y que además no solamente lo ha hecho a flor de piel, sino que podríamos decir que lo ha hecho a flor de alma. Y eso, a fin de cuentas, también desde una perspectiva académica es importante, tanto desde un punto de vista explicativo como desde un punto de vista heurístico, es decir, desde una perspectiva que sugiere o que invita a la reflexión y a la profundización sobre los argumentos. Por eso quiero de nuevo agradecer a Luis su asistencia a este acto y también a todas aquellas personas que lo han hecho posible, entre ellas Elena Rodríguez y su hija, la hija de Luis, Cruz. También a Sofía García, que nos ha acompañado en este acto. El formato de la intervención de Luis va a ser muy flexible. La idea es que haya espacio para el coloquio y para las preguntas vuestras sobre los temas que os interesen. Si después podemos hablar sobre temas internacionales, pues mejor, pero en cualquier caso, el planteamiento inicial es que haga una intervención sobre cómo era
la pedagogía en la Institución Libre de Enseñanza, Institución Libre de Enseñanza en la que fue alumno durante muchos años. Y damos la palabra ya a Luis. Pues muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por las palabras que has dicho en relación con mi familia y en relación conmigo. Yo he sido producto de la historia que me ha tocado vivir. Y en ese sentido, pues sí, he tenido muchas, digamos, incidencias y particularidades en mi vida que estoy dispuesto a contar y a explicar con toda claridad. Yo tengo entre mis virtudes el ser prácticamente ciego debido a una mala operación desgraciadísima que me puso hace 10 años en esta situación, pero tengo otra cualidad también que no se debió a una operación, sino a la edad, porque ahora tengo 96 años, es algo de sordera, bastante sorderas, oigo bien y con este oído más o menos, y os ruego que y supongo que haréis preguntas, pues elevéis la voz para que pueda oírlas con claridad. Quisiera referirme en primer término, por qué surge la Institución Libre de Enseñanza en el año 1874. Previo a ese año, los que fundaron la institución eran catedráticos de la Universidad Central, como se llamaba, donde estamos hoy, y debido a una disposición del ministro de, entre otras cosas, fomento, no sé qué, y al final educación, pues tenía que expresar siempre lo que le dijeran los textos que les daban y defender siempre las ideas de la autoridad. Eso chocaba con la visión de la vida que tenían ya de jóvenes los que después mencionaré y pidieron que la cátedra tuviera libertad de cátedra. Y contra la libertad de cátedra actuó el ministro Orodio, creo que se llamaba, en aquella época, y expulsó de la universidad a Francisco Giner de los Ríos, a Gumersindo Azcárate, a Saiz del Río, a Castro y prácticamente, y luego a ellos se unió después la figura de Manuel Bartolomé Cosido. En fin, los cuatro primeros mencionados fueron deportados, incluso algunos de ellos encarcelados en Cádiz y en alguna otra cárcel, y cuando salieron de ellas decidieron que tal y como estaba la situación de la enseñanza y la vida social en España, lo que había que hacer era crear una institución con una nueva forma de enseñar. En España lo que predominaba casi en un 90%, si no más, eran las escuelas católicas en donde el sistema de enseñanza era memorístico, en donde los castigos eran corporales o a palmetazos, etc. Y lo que se estableció en la institución en ese año fue todo lo contrario. Se estableció la enseñanza libre por parte de los profesores, podían explicar las asignaturas que tenían a su cargo de acuerdo con sus criterios. Se estableció que no había libros de texto, que no había ningún castigo
y un sistema que veréis, en lo que os voy a explicar, tenía muchísimas cualidades. Y era totalmente diferente, rompía, era una revolución. Sí, dame un poquito, perdón. Del sistema pedagógico que se utilizaba. Nosotros llegábamos a la institución a la mañana, a las 8:30 o por ahí, a las 9 menos cuarto se iniciaban las clases. Las clases eran de 3/4 de hora. Se empezaba, por ejemplo, la clase de historia, subía él o la profesora, porque había bastantes profesoras, al lado del encerrado, y entonces empezaba a explicar, qué sé yo, el tema que fuera. Al cabo de un momento de la explicación preguntaba, fulanito de tal, ¿has entendido lo que he dicho? A ver, dime. Y preguntaba. Y entonces preguntaba también, ¿y hay algún otro que pueda añadir algunas de las cosas que ha dicho fulanito de tal? Pues algún otro decía, pues sí, pues no ha dicho bien esto o lo otro. Es decir, se establecía una especie de diálogo entre el alumnado, que estábamos, las clases no eran más que de 20 o 25 alumnos, y la profesora y los que habían intervenido en la discusión. Es decir, que la enseñanza no era desde el punto de vista memorística, ni mucho menos, sino era razonada. Y lo que teníamos es que asimilar lo que se estaba explicando. Era una conversación, como espero que sea esta de aquí, de hoy. Es decir, ¿a libros? No había libros. Nosotros podíamos tener los libros que quisiéramos y leer lo que nos pareciera sobre los temas que estábamos dando. Pero nosotros lo que hacíamos era tomar apuntes. Y los apuntes que tomábamos primero en un borrador y después en casa ya con más calma madurándolos y con mayores explicaciones escribíamos lo que entendimos que nos había explicado el profesor. Esos cuadernos eran los, digamos, textos de referencia que con una periodicidad de 1 mes o de 2 meses, según, lo recogía el profesor, lo revisaba y decía qué cosas estaban bien o qué cosas había que perfilar más o menos. Pero no había tampoco notas, ni había exámenes. Estaréis encantados de eso, ¿no? No había notas. Entonces lo que te podían decir, bien, mal, te has equivocado, pero no había un numerito de calificación de lo que ves escrito. Y en la clase no había el primero de la clase, ni el segundo, ni ninguno. Todos éramos, algunos sabíamos más de unas cosas o menos de otras, y era un colectivo que recibía una educación. Otra cuestión importante en la enseñanza era que en la institución no se podían decir mentiras. Sabíamos perfectamente que no debíamos y que no podíamos mentir. Y al mismo tiempo, estaba muy mal visto y estaba, digamos, considerado una actitud muy negativa el acusica. Señorita, que este niño me dice... Eso no. Es decir, nosotros decíamos la verdad, pero tampoco acusábamos a nadie si creíamos que nos había hecho... Eso es un problema que debíamos de resolver con la persona si alguien nos hacía algo discutiendo. Sí había sanciones, por ejemplo, en el jardín, y pasaré a esto.
teníamos 2 recreos. El primero, después de los 3 primeros cuartos de hora de clase, había un cuarto de hora de recreo en el jardín de la institución. Diré que el jardín de la institución había 3 plazoletas grandes. En la primera había un gran tejo, la segunda había una morera y había cuadros con la tercera era donde había un gran un frontón, vamos, pequeño, pero en la esquina de tal, una plazoleta más amplia y una pared que nos separaba de las esclavas, el convento de las esclavas, en donde trepaba una hermosa verde hiedra que era una maravilla. Y había dentro separando una plazoleta con otra, cuadros en donde había flores o había arbustos, por ejemplo, lilo, que era una hermosura con las lilas que se podían obtener. Pues bien, entonces nosotros en la primera jugábamos en el frontón, jugábamos al fútbol, jugábamos a todo eso. En el frontón se establecía el sistema de 2 parejas. Y cuando había mucha gente que quería jugar, pues como era lo normal, pues se jugaba a 3 tantos. El primero que hacía los 3 tantos se quedaba en el frontón y entraba una nueva pareja. Pero si volvía otra vez a ganar, también salía él, porque lo que se evitaba es que hubiera un monopolio de algunos que eran muy buenos y entonces los demás pues a mirar cómo jugaban. Es decir, se trataba de una igualdad. Y hay una cosa importante en el juego. Nos enseñaban que en el juego lo importante no era ganar. No había, eso no era lo fundamental. Lo fundamental es que si había uno pasado un momento divertido, se había hecho ejercicios y bueno, habías ganado, pero mañana o después a lo mejor perdías. O sea que lo esencial, lo que debiera de quedar en la persona como el juego es el haber compartido con otros una actividad. Hay una cosa muy importante también, que es, en el jardín nos enseñaban a cuidar la naturaleza. Si una pelota se iba a la hiedra esa, tan enorme que estaba creciendo en la pared, pues no se podía ir a sacar la pelota de la hiedra, porque se podían romper hojitas, las hojitas que estaban naciendo, etc. Entonces, pues se quedaba ahí la pelota. Si la hiedra la echaba fuera, bueno, pues la recogías, pero no podías meter la mano entre el ramo, toda la hiedra que se estaba subiendo a la pared. Lo mismo si había una pelota que jugando se caía en un cuadro, pues no se podía saltar el cuadro y meterse a recoger la pelota. Tenías que pedir permiso a un profesor o profesora para recoger la pelota. Y había que proteger el tomillo que crecía allí, a la lila que he dicho, a un nogal enorme. Había que proteger a la naturaleza. Una actividad de la institución era, en los juegos, no tener equipos formados. Es decir, cada vez que te jugabas, por ejemplo, un partido de fútbol, echabas a pie, lo que se decía era echar a pies, que supongo que lo conoceréis, si no os informáis con vuestros padres. Y entonces los equipos eran siempre diferentes. No se formaba un equipo que después podía presumir, soy el campeón, es decir, se evitaba en cualquier forma la presunción, el decir yo soy el que he pegado el pelotazo, o lo que hay que hacer aquí es funcionar en tal o cual forma, no. Era un juego colectivo. Es decir, en la educación nos enseñaban
a comportarnos con la naturaleza pequeña pero muy importante que existía en el jardín con respeto. Y cuando salíamos de excursión, muchas veces los domingos salíamos de excursión con los profesores de la institución, entonces al Pardo o a la Sierra, a Guadarrama, pues jamás se podía dejar restos de comida o desperdicios de lo que habíamos utilizado en el campo, porque había un lema muy claro que nos decían: el campo no se puede ensuciar, al campo hay que respetarle. Y nosotros pues respetábamos el campo, no podíamos dejar nada y con gusto tal. En la institución misma, cuando se veía a lo mejor un papel en uno de las plazoletas que quedaba, pues no sé qué, por ahí un papel, se nos acercaba a lo mejor el señor Gutiérrez, que era nuestro profesor de matemáticas, y nos decía en plan de broma: ¿qué se ve allí, conde? ¿Qué se ve por allí, conde? ¿Qué reluce? Entonces decía: es un papel, señor Gutiérrez. Pues a la cajonera, que es donde tienen que estar. Y las cajoneras eran unos cajones pintados de verde que lo hacíamos nosotros en las clases de carpintería que nos daba el señor Hernández. Es decir, la institución nos daba se preocupaba muchísimo de que tuviéramos una educación en la que el mérito de cada uno pues fuera, pero no era el halago ni la presunción de yo he dado el pelotazo, es decir, todo ese conjunto de ideas trataban siempre de que no estuvieran presentes en nuestras actitudes. Había un periodo que era el recreo grande, que era de media hora, que era el recreo del bocadillo. Ahí siempre, pues cada uno llevábamos un bocadillo. El que se le olvidaba en su casa, pues decía: oye, que se me ha olvidado, siempre se compartía. Y había algunos que no lo llevaban porque no querían. Entonces, pues, oye, ¿qué tal? A ver un poco. Y le dabas que mordieran ahí un pedazo normal, y se llevaban vienas, que ahora no hay, pero eran unos, iba a decir en términos mexicanos, un bolillo, pero no se conoce eso. Es decir, eran unos panes limitados donde se partía y en medio se hacía un bocadillo, o llamado ahora bocata. Es decir, en la solidaridad estaba presente siempre en la ayuda al prójimo. Cuando hacías alguna travesura, que evidentemente entre tantos pues había travesuras, entonces a lo mejor había unas niñas que estaban jugando al juego de la semana con la piedrecita, dándole, pasaba a uno, y la pegaba a la piedra. Bueno, bueno, pues entonces la señorita o el profesor pues te decía: mira, estás un poco, estás nervioso, vete a aquella piedra que está ahí en el cerco de los lilos o de tal, y te sientas un rato hasta que te pongas tranquilo. Es decir, te sentaban para reflexionar. No había el castigo de la palmeta o del rincón a rodillas, en el que ponían debajo de tus rodillas garbanzos, que era dolorosísimo, menos cuando te ponías tú garbanzos cocidos, ya era más aceptable, ¿no? Pues esto, en palabras muy concretas, se decía, os he dicho de un poco lo que era nuestro proceso de educación. No solamente la educación de saber asignaturas en clase, sino la educación como personas. Nosotros en la institución no teníamos el reconocimiento oficial de los estudios que hacíamos, por lo tanto, teníamos que presentarnos como libres en los institutos oficiales de enseñanza. Y entonces el resultado era que en general pues aprobábamos o sacábamos nota porque
pues la formación que nos daban en la institución era mucho más amplia que la formación que se daban en los institutos oficiales, de acuerdo con un programa. Por ejemplo, en la institución nos daban clases de modelado, clases de pintura, clases de trabajos manuales. En trabajos manuales, por ejemplo, hacíamos cestas con rafia. Había la rafia, le dábamos tal, y hacíamos cestas con rafia. Clases de historia natural nos lo daban en el laboratorio de Mandelson, de un antiguo científico que había cedido el laboratorio, que estaba lleno de pólipos y de elementos guardados en frascos para verlos. Es decir, teníamos y nos daban muchísimas clases de arte. Nos explicaban las clases de arte que nos daban, durante varios cursos nos lo dieron en el Prado. El profesor, que se llamaba Giner, pues él nos daba las clases en el Prado y allí nos enseñaba las pinturas, los diferentes pintores extranjeros o españoles que estaban allí expuestos, y nosotros tomábamos nota. Había una vez, en general allí en el Prado había algo que nos llamaba mucho la atención, que era los copistas. Cuando entrábamos no había público, eran horas en donde no había acceso al público, pero había copistas. Y los copistas eran unos pintores que hacían una copia de los cuadros que tenían como propósito, por ejemplo, el del rendimiento de Breda o lo que fuera, para luego pues venderlos, pero a un tamaño mucho más reducido. Y era interesantísimo, a veces, que te llamaba mucho más la atención cómo el pintor copista estaba representando un cuadro grande en un cuadro pequeño. Y entonces el señor Giner siempre nos decía: haced el favor de mirar el cuadro, no estar mirando al copista, ¿no? Porque lógicamente pues, te llamaba la atención. Es decir, también veíamos en el que había entonces museo de reproducciones, que era en el Retiro, el Caserón del Retiro, había reproducciones de todas las esculturas griegas y de otros autores también, de escultores. Y ahí pues nos enseñaban las diferentes razones de las esculturas, lo que representaban, cómo se hacían, etc. Bueno, os he dado un resumen de lo que el ambiente que nosotros vivíamos en la institución, pero la influencia de la institución era muchísimo mayor que la actividad que se desarrollaba en Martínez Campos 14, que cuando vino la República se cambió el nombre de General Martínez Campos por Francisco Giner de los Ríos. Y luego cuando vino Franco lo cambió y ahora se mantiene el de Francisco Giner de los Ríos. Pues la influencia de la institución, yo recomiendo la lectura, pero creo que está agotado el libro, de 50 años de cultura española, de Tuñón de Lara, Manuel Tuñón de Lara, amigo mío, que va desde la República, desde el 39, creo que el 36, hasta el 80 y tantos del siglo anterior. Es decir, ahí se ve lo que fue la institución, porque, por ejemplo, habéis oído hablar de Sorolla. Pues Sorolla, los hijos de Sorolla estaba en el círculo de la institución. ¿Habéis oído hablar de Ramón y Cajal? Pues Ramón y Cajal estaba en el círculo de influencia de la institución, etc. No voy a seguir, pero, por ejemplo, Blasco Ibáñez, los hijos de Blasco Ibáñez iban también a la institución. Es decir, la influencia de la institución
llegó a todo un amplio círculo, el más importante círculo de intelectuales, quitando a don Marcelino Menéndez y Pelayo, que escribió la historia de los heterodoxos, que era en contra de la institución. Todos los intelectuales de valía, escritores, científicos, etcétera, pertenecían o estaban bajo el sapó, o si queréis decir, bajo la influencia de la institución libre de enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que se proponía la institución y los que fundaron la institución era que la cultura, que la educación, que el saber se extendiera por todos los rincones de los pueblos de España. 11:52 notificaciones. Y eso fue el motivo para crear la Junta de Ampliación de Estudios que presidió Ramón y Cajal en el inicio, que fundó el Instituto Escuela, que sí era un instituto que se reconocía oficialmente en los estudios, pero que tenía los mismos métodos pedagógicos que la institución. Se fundó la residencia de estudiantes, que jugó un papel fundamental, se transformó en el curso de los años en el centro más importante cultural de España. Os recomiendo la lectura del prólogo a un libro de Jiménez Frau, Alberto Jiménez Frau, que fue el director de la institución, que se dice Diálogos con, no me acuerdo, bueno, en fin, el libro, si ponéis en internet Jiménez Frau, yo creo que solo he escrito ese libro, ahí en el prólogo explica todo lo que había. Había laboratorios de física, laboratorios de biología, laboratorios de fisiología, que encabezaba, que decían Juan Negrín, el profesor Cabrera, don Manuel del Río Ortega. Todos esos eran jefes científicos de los laboratorios que se crearon allí en la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes tenía una parte importante también con la actividad de los residentes deportiva. En la residencia de estudiantes se introdujo en España el hockey que vosotros habréis conocido, a lo mejor practicáis. Se introdujo eso sí que seguramente lo habéis practicado, el baloncesto. El equipo de la residencia es el que ahora, bueno, después de los años llaman estudiantes, ahí jugaban, el equipo blanco era. Se introdujo otros juegos de atletismo, etcétera, que se practicaban, había, digamos, olimpiadas a nivel de los estudiantes de la residencia, había equipos y tal, y se introdujo diferentes disciplinas de atletismo. Se introdujo en gran parte la afición a jugar tenis. Los tenis estaban detrás del Museo de Ciencias Naturales, donde sabéis que está el Diplodocus y eso. Es decir, jugó un papel de conferencias. En la residencia estuvo Madame Curie, estuvo Einstein, estuvo el que descubrió Tutankamen, estuvo Russell. Es decir, hay toda una lista, las mayores eminencias de la cultura europea y del mundo pasaron a dar conferencias en la residencia. Bueno, yo os estoy dando un rollo que creo que merece ya que paséis vosotros a dar vuestras opiniones. Sí quiero añadir
que en la residencia, la institución tuvo un instituto que se llamaba Instituto Cervantes, que dirigió el señor don Ángel Llorca, que era un émulo de don Francisco. Y el Instituto de Segunda Enseñanza, Francisco Ginés de los Ríos, que dirigía la señorita Arbós, que era sobrina del director de orquesta Arbós. Ellos siguieron las pautas pedagógicas de la institución. Y luego la institución, cuando llegó la República, pues dieron la posibilidad de que se crearan las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas llevaban al campo los cuadros, reproducciones de cuadros, llevaban el cine, llevaban, es decir, el teatro que dirigió durante un periodo importante García Lorca, las barracas, y llevaban pues las obras clásicas del teatro español, los pasos de Cervantes, por ejemplo, las aceitunas, etc. Bueno, perdonadme el rollo, pero he tratado de daros un panorama de lo que fue el núcleo Institución Libre de Enseñanza y todo su desarrollo para la cultura española. Así es que si queréis, pues muchas gracias. preguntáis. Luis, ahora vamos a dar la palabra a los estudiantes para que... Por eso, ya. Que pregunten, hagan coloquio, aporten alguna cosa. Aquí tienes un poquito de agua, si te... Sí. A ver, ya tenemos la primera palabra pedida. Toca el micrófono porque si no, no te vamos a escuchar. Sí. Bueno, lo primero, en nombre de todas y todos, muchas gracias por venir. A mí me gustaría preguntar su opinión personal sobre la propuesta vigente a día de hoy sobre la eliminación de la filosofía como asignatura obligatoria. La administración de... No, la eliminación de la filosofía. De la asignatura de filosofía. ¿Como asignatura? Sí. ¿Cuándo se ha hecho esa propuesta? Creo que lleva unos años intentando quitarse de la materia obligatoria, creo. Pues hombre, yo no soy filósofo, yo soy ingeniero. Pero justamente estoy leyendo, claro, yo no leo, oigo un librito sobre historia de la filosofía, me parecería un disparate. Suprimir la filosofía y también las matemáticas. Porque la filosofía, y ahí ya me voy a tirar una aventura, también tiene mucho las matemáticas que ver con ella, pero no me voy a meter en ello. Pero a mí eso me parecía un disparate. ¿Y quién es el LDR? Y sin ironía, la eminencia que se le ocurre suprimir la filosofía. Pregunto. ¿Sustituirla por qué? ¿Por otra ciencia? ¿Por otra...? Creo que fue una propuesta del Partido Popular. ¿De quién? Del Partido Popular. ¿Del Partido Popular? Creo que fue una propuesta del Partido Popular, sí. Bueno, pues el partido... En la época en donde el Partido Popular era el que regía la enseñanza, pues había un libro que se llamaba el Catecismo del Padre Ripalta y otros libros de historia. Uno de ellos, que era con preguntas y respuestas de lo que tenían que decir los alumnos. El profesor preguntaba, además el general era con cierta musiquilla, decidme niños, ¿quién fue Colón? Entonces la respuesta que tenían que decir el alumno era, Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo, también fue un hombre de gran renombre que puso un huevo de pie.
ese nivel de cultura, ese nivel de cultura es el que se propagaba con los émulos de entonces y émulos hoy. No, el Frente Popular, yo no voy a meterme en temas de religión, pero evidentemente está muy atrasado en relación con... Pongamos que piensan en la gente del Frente Popular del Cosmos. No quiero hacer política. Yo evidentemente soy político. A ver, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, por favor. Muchas gracias por venir y yo le voy a preguntar sobre cómo le sienta a usted que, habiendo sido tan excelente el modelo educativo en el que usted estudió, se siga... Perdona, pero es que no te entiendo nada. Sí. Habla un poquito más cerca del micrófono, Ven por favor. para acá cerca y dímelo al oído. Que habiendo sido tan excelente el modelo educativo... ¿Habiendo qué? Sido tan excelente el modelo educativo en el que usted estudió, ¿cómo le sienta que en las clases de los colegios y las instituciones educativas hoy en día sigan siendo los profesores los únicos que hablan y cada vez más, pero aún así no sean nada participativas y se castiguen? Perdona, que es que no te estoy oyendo y me parece muy interesante lo que dices. Acércate, ¿no? Del modelo. Yo no como a nadie. A ver, te lo digo yo. Sí, dímelo. Plantea el contraste que se produce después de haber pasado tú por la institución libre de enseñanza y haber vivido cómo eran las clases entonces y el modelo educativo con la situación actual, ¿no? Donde todavía pues, las clases no son todo lo participativas que deberían ser y donde no se da la voz, ¿no? Siempre al alumnado. Pues sí, eso debiera de cambiarse todo eso. Pero eso hay que enseñar a los profesores a cambiarlo. Y a los alumnos a exigirlo. Porque ahora no hay peligro de que te metan en la cárcel como hace unos años. Entonces, y además con la cantidad de posibilidades de divulgación de la información y de conocimiento, y por lo tanto de poder hacer preguntas con base. Yo creo que es una... ¿Tú dejas que los alumnos te hagan preguntas? Me gusta que participen, sí. ¿Eh? ¿Lo deja o no lo deja para regañar? Lo que pasa es que es difícil a veces. Cuando estás manteniendo un discurso técnico, es difícil al profesor salirse del discurso y a los alumnos también preguntar al nivel del discurso, aunque lo pueden hacer, claro, pero es complicado, ¿eh? Pero sí, se intenta cada vez que participe más la gente. Lo importante, creo yo, es que el profesor sepa sembrar la duda en el alumno. Porque si siembra la duda en el alumno, implica que el alumno piensa. Y si el alumno piensa, en un momento determinado podrá formular una pregunta en relación con lo que esté pensando. Por lo tanto, en parte es que el profesor, por lo menos en la experiencia, sabía, digamos, pincharnos para hacer preguntas. Porque ese era, claro, éramos muy pocos. Éramos 20 o 24 en clase. Y nos conocía, porque nos conocía también en los juegos, porque también participaba en cierta medida con nosotros. Por eso es muy importante que las clases no sean multitudinarias. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de 50, pues que sean 20 o 25. ¿Qué quiere decir? ¿Que hace falta 2 profesores? Pues qué bien.
¿Que hace falta tener dinero para pagar los sueldos? Pues qué bien, pero ¿hay dinero o no hay? ¡Hay dinero! Claro que hay dinero. Lo que pasa es que está mal repartido. Y no quiero ir por ese camino. Bueno, ¿alguna cuestión más? Si no, algo así. Hay otra palabra, por favor. A ver si tengo más suerte y oigo mejor. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar. Y bueno, usted ha hablado sobre cómo la institución no se limitaba a la formación puramente académica, sino que también se dedicaba a la educación como personas. Me gustaría preguntarle si considera que en la actualidad es así también y, en caso negativo, ¿cuál sería el primer punto, la primera cuestión que usted abordaría para cambiar esto? Gracias. Mira, bueno, yo tengo nietas y se dice que los que han continuado en el actual sistema educativo aquí en Madrid es el llamado colegio estudio. Yo digo que no. No son continuadores de la institución. En cierta medida utilizan eso, pero y luego tengo tengo una fisioterapeuta que tiene un hijo y entonces me cuenta que está aquí, por fuera de Alarcón, a una escuela, va, no sé cuál, me cuenta cómo está. Pero lo que no se puede es abarrotar a los alumnos de trabajos en casa. Si lo que se trata es de formar a gente que tenga interés en estudiar y en desarrollarse, pero eso no se consigue con ponerles a hacer deberes y deberes y deberes. Esa es mi opinión. Los justos, sí, pero los justos. Y dejar que el chico o las chicas se desarrollen. Pregunten, indaguen, que tomen iniciativa. Pero yo he oído es que están, y eso pasaba, la gente del colegio de estudio, mis nietas, pero bueno, pero qué absurdo. A nosotros, claro que nos da, pues teníamos que poner los apuntes en limpio, y eso era un deber. Pero era un deber educativo que nos estaba enseñando. Entonces, lo que no hay que hacer, lo que hay que estimular, en mi opinión, en un joven y en tal, es que piense, que se plantee problemas y que piense que para algo tiene la mente. No vamos a ponernos a discutir si piensa la mente o no piensa la mente, pero pongamos por caso que piense y plantearle problemas y darle base de educación, de conocimientos para que pueda pensar e interesarle en los temas que estudie. Es importantísimo que me guste lo que estoy estudiando, porque si es un rollo, pues es un rollo tal, pues vaya que tío más pesado, tal. Y es muy importante la actitud de los maestros. Cuando, por ejemplo, en otros países, coño, pues el porciento de suspensos es altísimo. Pues el profesor es malísimo. Y yo no estoy en contra de los profesores. Pero es evidente que la base de la formación y la base de divulgar conocimientos la tiene el profesor, pero para eso hay que ayudar al profesor. Y hay que tener escuela, ahora creo que ya no hay escuela normal, que ahora es una facultad, no sé qué, pero ahí hay que extremarse en buscar la gente más capaz y todo eso. Si de ahí va a surgir la posibilidad de la gente joven, formada, pues hombre, si tú quieres
limar algo con una lima gruesa, pues te saldrá una superficie muy mala. Pero si lo limas con una lima que apenas se notan los dientes, pues te saldrá una superficie. Pero para eso tienes que tener los instrumentos y hacerlo que se comprenda, que se explique. Es una cadena. Si tú al final está el alumno. Si tú no haces muy bien lo de arriba, esto no te va a salir bien. Y lo mismo. Perdón. ¿Alguna cuestión más? Aunque sea sobre temas internacionales. Pero decirme si estáis de acuerdo con lo que digo o no, porque lo importante es discutir. Bien. Sí, otra palabra. ¿Y cree usted que a día de hoy, aun como está el sistema educativo, se podría volver a implantar un sistema parecido a la institución libre de enseñanza? ¿Qué dice? Si se podría volver a implantar un sistema parecido al de la institución libre de enseñanza hoy, en el sistema educativo. Digamos, la esencia se debiera de implantar. La esencia, los principios y eso en gran parte está implantado. Pero eso, porque ahora yo no veo que a nadie le sacuda con una palmeta en la mano. O sea que los principios de cómo educar, de cómo tal, yo creo que está. Pero es evidente que hay que mejorarlo. Y en eso hay un tema muy importante. Debemos de ver mucho a la naturaleza, que es la autopoiesis o la autoalimentación. Tenemos que darnos cuenta, y en eso deben de participar las opiniones muy importantes de los alumnos, en qué fallamos para mejorarlo. Y eso es una cosa que debe hacerse, en mi opinión, clase por clase. Porque no es lo mismo una clase que otra y que otra. Y aplicar la esencia de la enseñanza, de la pedagogía que defendía don Francisco, yo creo que eso es la base de todo. Pero los medios que hay hoy en día son totalmente diferentes a los que tenían antes. Entonces, pues hay que adaptarlo, hay que ser creador. En la vida hay que ser creador. Perdón. Hay otra palabra, por favor. De todos los países en los que ha estado, ¿cuál es el sistema educativo que más le ha convencido? De los países en los que has vivido o por los que has pasado, ¿cuál es el sistema educativo que piensas que es mejor? Pues, sin ser sectario, yo diría que el de Cuba. Diría que el de México en los institutos, porque es que claro, el exilio español en México fue un enorme impulso al desarrollo cultural de México, porque llegó gente muy preparada, tal, y entonces se crearon institutos de enseñanza, de acuerdo con la ley mexicana, pero dados por profesores españoles. Esos, porque eran gente toda más o menos bajo la influencia de la institución, implantaron sistemas de esos. Y esos sistemas se han extendido también en México. En México, por ejemplo, la Escuela Normal de Maestros se creó y se desarrolló con antiguos profesores españoles. Pero quiero decir que eso para mí fue un buen, porque aparte lo traté muy de cerca, me pareció un buen sistema, porque claro, era el que conocía. Pero Cuba también tiene un buen sistema de enseñanza. La prueba es que tiene muy buen, pero a todos los niveles, ¿no?
independientemente del tema ideológico. La técnica de enseñanza yo creo que es buena. Y hay que darse cuenta que ellos han empezado con un país que un 50-60% de la gente era analfabeta. Eso se nos olvida, ¿eh? También en España se empezó así. A ver, ¿alguna cuestión más? Sí, por favor. Hola, que antes has dicho que lo importante en un profesor es sembrar la duda en los alumnos. ¿Que crees que es posible con 75 en cada clase? Dime. Gracias. Que para sembrar la duda en los alumnos, si piensas que es posible que eso se pueda hacer con 75 alumnos por clase. Pues yo siempre he dicho que las clases debieran de ser de 20, 25. Es decir, que con 75 evidentemente es mucho más difícil. Pero no hay que renunciar. No hay que renunciar. Hay que buscarle las vueltas para que se cree la duda. Incluso preguntar directamente, ¿tenéis dudas de algo? No, nada. Pues muy mal, debéis de tener dudas de todo. Pero si no hay dudas, no hay desarrollo, no hay ciencia, no hay diplomacia. Vosotros vais a ser diplomáticos o algo así, ¿no? Pues os diré que la diplomacia es una ciencia, voy a ser muy franco, pero no Francisco, evidentemente. La diplomacia en los países actuales y tal es la ciencia del engaño, o de la mentira, si se quiere decir más claro. Y yo he presenciado, mira, ¿os lo cuento o no? Lo del comité de no intervención. Vamos a ver, empezó la guerra de España y entonces había un contrato del gobierno francés firmado con el gobierno de la República Española antes de que se iniciara la guerra y de suministro de armas a España para el ejército, lo que fuera. Entonces empieza la guerra de España y se forma un gobierno general en donde hay un ministro socialista, Diracio Prieto. Mi familia era muy amiga de dirigente socialista Fernando de los Ríos, profesor, catedrático, y estaba en casa de mi tío Pablo descansando, que era una casa muy propia del descanso. Y le llamaron, porque era la ejecutiva del partido, y le mandaron a París y a encargarse de la embajada de París, porque claro, el embajador, que era no sé qué, entonces de León, no sé qué, que había de la República en París en aquel momento, pues optó por Franco y por lo tanto se le sustituyó. Entonces fue Fernando de los Ríos allí. Fernando de los Ríos, socialista, era muy amigo de León Blum. León Blum era el presidente del gobierno en aquel momento y era el presidente del Partido Socialista. Y se conocían por la Internacional Socialista, León Blum y entonces Fernando de los Ríos y el gobierno español exige al gobierno francés que cumple ese tratado de suministro de armas y que mande armas, aviones, no sé qué, no sé tal. Y entonces León Blum se le ocurre que va a crear un comité de no intervención para que la guerra de España, en donde estaban interviniendo directamente Alemania nazi y la Italia fascista, que trasladó las tropas regulares y tal de África, Marruecos, a España en sus aviones, bueno, pues se formase un comité de no intervención en donde se prohibiese la ayuda a cualquiera de los combatientes,
las partes combatientes. Eso se le ocurre a León Blum, esa brillante idea, no cumplir con el acuerdo que tenía con el gobierno legal de la República. Y entonces eso evidentemente con el beneplácito de los ingleses. Estoy hablando de diplomacia. Y entonces León Blum y Roset directamente se abrazaba a Fernando de los Ríos y le decía: ¡Oh, Moses Ferdinand, qué tragedía es el de la España! Puñetero, qué tragedía ni qué puñetas. Manda armas, que es lo que tienes que hacer, porque está la gente sin armas. Bueno, esa es la diplomacia. Entonces se crea el Comité de No Intervención en Londres. En el Comité de No Intervención participa von Ribbentrop, Chiano. Von Ribbentrop, ¿sabéis quién es, no? ¿O no? El ministro de Relaciones Exteriores después de Hitler, el embajador en aquel momento de Alemania en Londres. Chiano, que era el de Mussolini. Del Bosch, francés. Mainsky, ruso. Y ya. Y entonces ese comité, el inglés, que era Eden, el de las pestañas. Bueno, entonces ese comité pues acuerda que no impedir que llegaran, por ejemplo, no tropas, sino voluntarios internacionales a las filas de la República Española, que querían, el movimiento obrero quería mandar, y mandó muchos obreros que no eran soldados ni nada. Bueno, ese comité se le daba a ese comité, mi tío Pablo estaba en nombre, no en el comité, pero daba datos a los ingleses y a los franceses de la intervención de los aviones alemanes que habían, de los hechos de Guernica, de la destrucción de Guernica, y ese comité, nada. No, eso hay que analizarlo. Vamos a formar una comisión para saber si los aviones son o no son. Total, comisión que no sirven para nada, como en general ocurre cuando no quiere el gobierno de turno que se haga comisiones, pues te forma una comisión y se para todo en la comisión. Pues lo mismo pasaba en el comité ese, y se le daba documentos con el nombre de los aviadores, con el tipo de aviones, todos los datos posibles que puede tener una documentación completa sobre los aviones que habían bombardeado Guernica. Pues nada, no. Vamos a ver si es posible. La mentira pura. Y mientras tanto ahogándose la gente. Eso es diplomacia. Lo digo porque tendréis que acostumbraros en el futuro, si sois diplomáticos, a saber mentir. O a saber no mentir, pero no decir nada. ¿Qué lecciones de picaresca? Parece que esto es la picaresca de Quevedo, ¿no? A ver, ¿hay alguna cuestión más? Si no, yo voy a hacer una cuestión también que tiene que ver con temas propios de la especialidad. ¿De la picaresca? ¿No? Bueno, no sé, temas internacionales, ¿no? Y aprovechando además el hilo que has abierto sobre la situación internacional que se dio en el Servicio Exterior Español cuando se inició la Guerra Civil. Como has planteado, en París, Quiñones de León deja la embajada porque se agrega al lado franquista. Bien, tú pertenecías a una familia pues, de gente diplomática y estabas en un entorno donde, bueno, pues Fernando Ríos estuvo en Washington, también tuvo ese perfil de estar temporalmente embajador en París, si no me equivoco. Sí, sí.
Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que tuvieron que asumirse prácticamente de cero, ¿no?, para poder representar de una manera digna, ¿no?, a la República en ese momento en los países más importantes? Pues claro, había que inventar la embajada de cero y había que hacer cosas, ¿no? Imagino que estaba pues el deseo ferviente de adquirir armas bajo cualquier pretexto y como fuera, ¿no? Mira, el empezar de cero es verdad, porque ¿no?, o mucha gente se pasó al lado de los diplomáticos y todo eso. Yo conocí mucho porque estuve cometido en Londres, en la Embajada de Londres, pero te diré que hacer muchas cosas es muy fácil hacerlas cuando lo que defiendes es una causa justa y no tienes que mentir. Dices la verdad y defiendes la verdad. Y eso fue la gran arma que tuvo mi tío Pablo ante el Comité de No Intervención y ante la política de los Halifax o de Eden o de eso en la política en Inglaterra. Y es lo mismo en Francia. En Francia inicialmente estuvo de embajador, bueno, estuvo Fernando de los Ríos, pero eso fue durante unos meses, un año, luego se fue a Washington. Fue Albornoz el que ocupó su lugar, creo. No, Osorio Tafal, que era abogado, que era un hombre muy inteligente. Previamente había Albornoz, pero se había ido. Y luego ya pues entró Pascua, Marcelino Pascua, que era un médico muy amigo de Negrini y que yo era muy amigo de él. Pero entonces el problema era que chocabas con la tremenda resistencia que había detrás de la negativa y del no reconocimiento de las cosas. Pues el interés de los ingleses, básicamente, tal, de que no se estableciera en España un gobierno de izquierda, bajo la influencia de Rusia, cosa que era totalmente impensable, porque España no había reconocido en el año 36, en julio del 36, no había reconocido la existencia de la Unión Soviética como Estado, aunque la Unión Soviética había sido aceptada en la Sociedad de Naciones por Litvinov, que fue el que fue allí como representante al comisario de Relaciones Exteriores. España no había, por supuesto que a los alemanes lo tenían reconocido, pero es que el primero que reconoció como Estado a la Unión Soviética fueron italianos, fue Mussolini. Bueno, España, ¿no?, con república y todo democrática, habiendo acabado con la monarquía y todo esto, no había reconocido a la Unión Soviética como Estado. Y el primer embajador de la República de España en la Unión Soviética fue Marcelino Pascua, ya durante la guerra. Entonces, no me acuerdo muy bien. Sí, la cuestión era qué había que hacer de cero, ¿no?, en la embajada para poder atender todo aquello. La verdad, yo creo que había que hacer en la embajada, bueno, tener funcionarios leales y funcionarios... Hombre, el funcionario que había en Londres, en la propaganda, de prensa y todo eso, era Antonio Ramos Oliveira, que era un periodista socialista muy valioso, historiador, que ha escrito libros sobre historia de España, que recomiendo el libro que se ha reeditado sobre la historia de España de él, que recoge el periodo del siglo XIX, finales XVIII y XIX, que es evidentemente el siglo decisorio en el futuro de entonces para España y de lo que ha pasado. Pero, claro, pues basarse en eso. Y luego es evidente también
que en Londres por ejemplo, el chairman, el jefe de los camareros, pues era de la agencia, era del Servicio de Inteligencia inglés. Claro, hay que tener en cuenta que está tratando con gente que te van a piratear por todos los lados. Y la secretaria que tenía tío Pablo la tuvo que suprimir. Bueno, dejarla en otra posición, porque era también de la inteligencia. Y tuvo que poner para las cosas totalmente confidenciales de relaciones con el gobierno español a su hija Delfina, que la mandó a un curso de secretaria rápido. O sea que evidentemente no es fácil en las condiciones que había para la Embajada de España, tanto en Francia como en otras. Pero porque estás con los ojos, te están mirando por todas partes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedas hacer propaganda, divulgar la verdad, que eso es tu fuerte, porque divulgas la verdad. Yo no sé si eso lo comprenden ustedes o vosotros. Tener el diplomático que diga la verdad tiene una gran fuerza, pero claro, esa fuerza de la verdad en sí no es aceptada por mucha gente, por la gente que tiene intereses contrarios a los tuyos. Y entonces, pues, para que sea aceptada tienes que ir a decírselo a la gente, tener muy buenas relaciones con la prensa. El caricaturista inglés, que lo decía en el Guardian, era el caricaturista Guardian, Lowe se llamaba, era fenomenal, porque hacía unas caricaturas, pero era muy amigo de la República. Salían todos los días en el Manchester, en el Guardian salía la caricatura de Lowe. Eso lo podéis ver en hemerotecas, si os dedicáis. Es decir, yo comprendo que es muy difícil. Bueno, muchas gracias, Luis, por toda tu exposición y por las respuestas que has dado a los alumnos y también a las preguntas que te hemos hecho. Para mí, pues bueno, ha sido asistir a un impagable, ¿no?, espectáculo de frescura humana, de experiencia directa, como decíamos al principio. También me ha recordado eso que nos enseñaban de pequeños, ¿no?, de las memorias del alma, que son 3, ¿no? Inteligencia, ¿cómo era? Inteligencia, voluntad y entendimiento, ¿no? Pues yo creo que hemos asistido a un espectáculo, como decía, muy importante, ¿no?, en esos 3 elementos, en memoria, en entendimiento y en voluntad. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. Yo muchas gracias por tus palabras, de verdad, pero yo creo que yo a todas vuestras generaciones la nombré, la designé y la sigo designando como la generación de la esperanza. Y yo creo que soy la esperanza. Decía Machado, ¿le conocéis a Machado? ¿Habéis oído hablar de Machado? Pues Machado iba al jardín de la institución y ahí le conocí yo. Y Machado era un viejo despistado. No, bueno, a mí me parecía un viejo, pero era un poeta despistado, era muy gracioso. Tenía sus sobrinas allí en la institución y una estaba en mi clase. Bueno, elegía a Francisco Giner de los Ríos. Cuando muere don Francisco, y espero no emocionarme, decía: «Oh, sí, llevad amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del amplio Guadarrama. Allí su corazón, allí hay barrancos verdes
con pinos, ahí hay barrancos con pinos verdes donde el viento canta. Allí el corazón del maestro un día reposa bajo una encina casta en tierra de tomillos donde vuelan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba con un nuevo porvenir de España. Ese es el que tenéis que vosotros conquistar y conseguir. Un nuevo porvenir. Bueno.